Y Ramoncito, a ver si nos puedes guiar en oración para empezar. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más. Gracias, Dios, porque nos permites estar presentes, Dios, en este estudio de mitad de semana. El propósito es fortalecernos, crecer espiritualmente, estar preparados para enfrentar, Dios, todo que el mundo ofrece al Señor y sabiendo que contigo todo es victoria y en eso andamos, Dios. Agradecerte por la vida, la salud, agradecerte por los hermanos que están eh, de repente apresurando el paso para poder entrar al estudio. Guíalos, Dios. También pedirte por los hermanos que están delicados, Dios, el mundo muy especial, por Juan también, por su salud, su gripe, Dios, un siervo tuyo que está delicado y hay que estar, para este domingo hay que estar sano y fuerte, es lo que siempre deseamos para estar presente también en el estudio de domingo y participar de la cena y de la prédica, Dios, que nos fortalece grandemente. Y ahora, Dios, en el estudio de ahora, gracias por Julio, por su tiempo y su dedicatoria, su dedicación a poder enseñarnos. Y a nosotros, Dios, seguir agradeciéndote para que tú nos utilices también en el quehacer diario, Dios, dando testimonio de tu palabra y de sabiduría en ella, Dios, que podamos ayudarte para el propósito al cual tú viniste a este mundo. Gracias te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm. Vamos a... No, como hay un breve resumen de lo que hemos visto ya. Hemos visto el versículo 5 al 10. Entonces hablamos, ya otra vez tocamos el tema de Melquisedec, ¿no? Entonces hablamos también de lo que es una obediencia probada, ¿no? La oración, el ruego de Jesús, ¿no? Que se ve plasmado en el huerto de Getsemaní, ¿no? Esa oración, esos ruegos fueron contestados por el Padre, ¿no? ¿No? Cristo en su humanidad sentía angustia, ¿no? Eh, propia de una naturaleza humana, pero él nunca pidió, ¿no? Que habíamos quedado de que esa era la tentación, quizás la tentación más grande que haya pasado Cristo, ¿no? De todas las tentaciones, porque fue probado en todo, ¿no? En todos los aspectos fue probado, ¿no? Pero esa quizás fue su mayor prueba, ¿no? Y entregó esa angustia al Padre, ¿no? Para poder cumplir su labor redentora, ¿no? Y alcanzar la perfección, ¿no? Entonces, el alcanzar la perfección, es decir, el pasar la prueba positivamente, llegó a ser el autor de la salvación para todos nosotros, ¿no? Pero aquí, ojo, que sí hace en este texto que hemos visto la semana pasada, hace hincapié en los que lo obedecen, o sea, tiene un condicionante, ¿no? Y Claro. esa es una constante, si ustedes no se han percatado, que vamos a encontrar mucho en Hebreos, ¿no? Es, sí es que obedecen, ¿no? Entonces, siempre va a haber la salvación, si bien es accesible para todos, Sí. pero o sea, para llegar a ella al final es condicional. Eso es como nosotros debemos entender la predestinación, ¿no? O sea, toda la humanidad está predestinada a estar con Dios, ¿no? El ser humano es creado para vivir con Dios, pero no todos los seres humanos toman la decisión de seguir y vivir con Dios, ¿no? En el punto D, no sé si tomé nota bien, dijiste, creo, orando como Cristo, ¿seremos escuchados? Sí. Lo dije, así lo dijiste. Uh -huh. Eh,
bueno, dice su palabra que tenemos que llegar a la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, a veces es a título personal, humano, de repente, o sea, a nivel de Cristo, eh, tendría que estar sujeto también a la obediencia, como dijiste en el 8, ¿no? Ujú. Para poder pasar la prueba, ¿no? Obedientes a su palabra, ¿no? Ahora, O sea, acuérdate un como que, poco, claro, sí, acuérdate cómo es la oración que hace Cristo en Getsemaní, ¿no? claro, Padre, aleja de mí pasa de mí esta copa. pero Sí, ajá, sea que tu no se voluntad. haga voluntad y no la mía, ¿no? Claro. Mm. Claro, eso sí, no, eso sí, sí, eso está bien marcado. Yo pienso en que todo cristiano sabe, ¿no? Si no, yo iba al punto de eh, ser como Cristo, ¿no? O sea, hay veces estamos en un mundo de infinidad de problemas que todo nos distrae, ¿no? Pero no, sabemos que el Señor espera de nosotros también, ¿no? Qué tanto damos, qué tanto esperamos de Él, ¿no? Y cuánto también le servimos, ¿no? Mm. Porque a veces oramos por algo y, o por alguien también, pero el Señor ve nuestra oración o ve la situación del por quién oramos, ¿no? Mm. Ujú. Porque, o sea, el Señor no me va a hacer caso si el otro es pecador, ¿no? Claro, pero a ver, es que si entramos en que es que tiene que haber no solamente que si todos si Dios no oyera simplemente la adoración del pecador no escucha a nadie, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es una actitud de un corazón sincero y contrito, ¿no? O sea, si no, no, si él no escucha el pecado, pues nadie va a escuchar, porque todos somos pecadores de una medida u otra, ¿no? Eh, eh, y más adelante vamos a ver, ya entrando al capítulo 6 ojalá nos dé el tiempo hoy, sino la próxima semana, hablar del arrepentimiento, ¿no? claro. Porque ahora vamos a empezar, ahora vamos a leer del 11 al 14 y va a cambiar el tono del discurso, por decirlo así, para hablar de indicios de inmadurez. Entonces va a hablar de cosas que son como campanadas de alerta de que los lectores o estos judíos cristianos, tenían problemas, ¿no? Eh, para entender, para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, O sea, entiendo de que el pueblo, de los hebreos, mejor dicho, sí, pues el pueblo hebreo, como que no dejaba su fe antigua, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ujú, estaban sujetos pues a las fiestas, básicamente, ¿no? ¿No? O sea, ujú. es como que, como decir, somos católicos, dejamos de ser católicos, pero por ahí alguna vez te persignas, ¿no? Pasando por una iglesia, ¿no? ¿No? No, O, no, o, o, vas a o la fiesta de tu participas, pueblo. claro, pero ya vas en el sentido de disfrutar de la fiesta, a comer y a gozar, pero es en homenaje al San Benito del Cerro, ¿no? Ujú. A ¿No? la O sea, fiesta del San Cosme, San Cosme. sí, ¿no? Por eso decía, ¿no? O sea, ahí venía el asunto del pueblo de los hebreos, pues, ¿no? Mm. Que eran cristianos, no cristianos, ¿cómo se llama? Cristianos, eh, en duda, ¿no? O sea, no, porque hacían cosas pasadas todavía, ¿no? Claro, pero más que eso era el concepto, el concepto de que Dios es uno. Sí, Entonces, el no, Dios es no uno, creían, el decir, bueno, Jesús también es Dios, ¿no? no, no, Y el Espíritu Santo, no tanto, porque eso no lo toca este libro, pero el Espíritu Santo también es Dios. sí, Pero para ya sacarlos de la unidad, o sea, nosotros también creemos que Dios es uno, pero en tres personas diferentes, ¿no? Pero sí, el entender eso, para nosotros que no hemos sido judíos, quizás lo asimilamos y lo entendemos mejor,
que alguien que es un judío que solo Dios es uno, ¿no? Es que, Entonces, mira, claro, sí, pues es cierto. Es que depende también de cómo has empezado tu fe, ¿no? O sea, claro, arrepintiéndote, lógico, y los estudios que tú vayas teniendo, ¿no? Pero básicamente nosotros empezamos con una reacción inmediata de que el Señor, o sea, te reconoces pecador y necesitas ser salvo. Entonces dice, arrepiéntete, bautízame, y ahí te encaminas y vas así, ¿no? En mm, cambio, en ese entonces, el pueblo no, no, el judaísmo, ¿no? O sea, era bien marcado, pues, ¿no? mm. Sí, pues, y además en la Shema dicen, ¿no? Dios es uno y uno es nomás. Entonces, Claro, y lo repiten, no hay Dios, no no hay más tenían a dioses otros. que, ¿no? En cambio, nosotros hemos aprendido ya a los tres juntos, pues, ¿no? Claro, entonces, como digo, para nosotros es una verdad mucho más fácil de asimilar Claro. que, que para un judío, ¿no? Total, por ejemplo, para un griego que tenía un montón de dioses, y era como que, bueno, sí, ya puedo entender más o menos lo que estás diciéndome, pero un judío no. Un judío no. Entonces, Yo creo que, sí, Juanito, dime. no, no, quería acotar nomás que la mayoría de los seres humanos, ¿no? Yo levanto la mano por eso. Hemos vivido la mayores años, los años que tenemos, más del 50% posiblemente, en el mundo. Y sabemos cómo hemos vivido en el mundo. Cuando nos arrepentimos de haber sufrido tanto, porque en el mundo se sufre, uno no se da cuenta al comienzo porque hay billete, hay forma como soluciona su problema, pero cuando ya llegas a pisar, como se dice, suelo, entonces recién te das cuenta y alguien te dice, busca de Dios. Hay un amigo, a mí me dijeron, hay un amigo que te puede ayudar, se llama Jesucristo, búscalo. Porque yo en verdad, cuando estaba en el mundo, llegué a un momento que irme a la playa a tirar piedrecitas al mar, recordando todo lo malo que había hecho, la forma como había vivido y por qué estaba así. Yo mismo me sentía que yo tenía mucha culpa. Nunca me había dado cuenta porque había dinero, trabajaba en una empresa que ganaba sueldo y comisiones de venta, y así, ¿no? Logré poner el negocio y se me iba al cielo, no arribaba. Y justo en la época de Fujimori, cuando dio la libre importación, invertí todos mis ahorros, hasta me endeudé, saqué un pagaré en el banco y todas esas cosas para abrir un negocio, una tienda de repuestos. No me duró ni año y medio. Porque ahí nomás vino la época de Fujimori, de la libre importación. Y nosotros, los comerciantes menores, los que teníamos tiendas chicas, nunca importábamos porque tenía que tener $100.000 en el bolsillo para importar. Entonces, acá en Lima, los importadores eran marcados, máximo 10 importadores que había. Y lo principal era de que ellos nunca le vendían al público. Ellos tenían sus oficinas y sus almacenes. O sea, yo como cliente del importador iba y le compraba por decir una caja de faros sellados. ¿Cuánto venían en la caja? 10 faros, 12 faros. Ese es al por mayor. Y así sucesivamente los repuestos que yo necesitaba para estoquear mi tienda. Pero ellos no me hacían la competencia. Hoy en día sí lo hacen. Por eso es que ya no hay comerciantes menores. Todo lo que tienen tienda traen importación, pueden pelear con el precio. Y ahí que yo me suelo porque por decir de vender $600 diarios, comencé a vender 60 soles, que no alcanzaba ni para pagar el local, ¿me entiendes? Entonces uno caleteando de acá allá, sobresalía un mes, 2 meses, 6 meses, pero ya después ya sentí uno la pegada. Y así, la última vez que puse tienda, me fui al suelo, ¿no? A buscar que agarrar maleta de nuevo para viajar, o sea, empezar de cero. Ya no era lo mismo, aburridísimo, hasta que ya me puse a apreciar porque me fui hasta Venezuela para trabajar, porque acá por la edad ya no me daban trabajo. Fíjate, 50 años ya no te dan trabajo, máximo era 45 años. Hay empresas así, pues, si la política de la empresa, 45 años, así conozca lo que conozco. Así que ya me puse a taxiar, imagínate, veintitantos años después taxiando. Por eso digo yo que uno en el mundo tiene de todo.
tú lo tomas como bueno, pero en realidad es malo, pues, porque te lleva a gastarte el dinero, a meterte borracheras y todos los vicios, ¿no? Hay otro que hasta la droga y todas esas cosas, ¿no? Es por eso que cuando uno ya cambia su vida, ya con conciencia saca su cuenta, ya conozco ese camino ancho y me agarro bien duro del camino angosto que es Dios que nos lleva. Esa es la verdad para mí, ¿ah? Ese es Ujú. mi testimonio, creo yo. Yo pienso que muchos también así, ¿no? Se agarran duro porque han pasado muchas enfermedades, pobreza, en Sí, ese pues. camino que andaba, ¿no? Mm. Eran épocas buenas, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y bueno, mis ojos, y lo volví a abrir, pero para Cristo nomás, y comencé a caminar, a cambiar mi vida, todo fue para mí muy importante eso, hermano. Ujú. Gracias. No pasa, Juanito. Está bien, gracias por compartir esto, porque a veces, como digo, como siempre digo, y el bautismo que también que es tocado también en el capítulo que sigue, el capítulo 6 eh, uno dice muere el viejo hombre, pero el viejo hombre tiene cierta utilidad, ¿no? En recordarnos que nosotros, cuando conocemos a alguien o le predicamos la palabra a alguien, estuvimos en su situación, ¿no? Entonces, sí, que todos de una forma u otra, unos quizás más, menos, eh, bueno, más menos es un decir, ¿no? Es una forma de expresarse, pero Ah, todos necesitamos de Dios, ¿no? Necesitamos de la misericordia de Dios, ¿no? al final del túnel eso trae cola, eso Ujú. trae cola. Y mira, así un solo ejemplo te pongo, mira. Yo les hablo a mis hijos de que cambien su vida, que se entreguen al Señor. Los invito, ¿no? No los obligo. Y me dicen, pero papá, ya, ¿a los cuántos años te convertiste? Porque ellos saben, "Ah, yo no tomo, no fumo, ¿no?" Ujú. Entonces, con eso me tapan la boca, porque ellos saben que yo de más de 50 y tantos años, 58, 59 años, recién conocí de Dios. Entonces, déjame vivir un poco más. Ellas saben que a meterse en un gusto ya se tienen que privar de muchas cosas, porque como me dicen con el bravo, no hay que meterse, porque si tú le fallas, peor va a ser, te va a revolcar. No, pero Esa es que la eso del tiempo nadie lo tiene comprado. Nadie sabe cuánto va a vivir. Eso es lo que yo le digo, pues yo hubiese querido conocer de Dios desde joven. Seguro Mm. que no me hubiese separado de tu mamá, y estaría Mm. con mis hijos y tendría hijos de un solo canal, como dicen, ¿no? Ya pasó, pues, ya pasó y le doy Mm. gracias a Dios que todavía estoy con vida y a mis nietos, para mis nietos sí soy espejo, ¿no? Soy espejo, que ellos ven mi forma de ser, cómo vivo, cómo actúo. Y a Mm. todos les mando un mensajito, siempre la palabra. Claro, me lo aceptan, ¿no? Porque mi hijo, el que está en Estados Unidos, así, siempre. Él lo llevé a Guaviva con familia y todo, pero después se apartó. Mm. Es porque si uno parece mentira, se hace esclavo del trabajo, que dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo. Yo lo que hacía, iba al primer culto en Aguadilla, me iba al primer culto, que todavía me llamaba la atención porque no era el culto de mi escuela. O sea, cada escuela tenía un culto. Eran ocho cultos en el día, domingo. Tenía que ir al culto de 11 de la mañana. Yo no tenía tiempo, tuve que decirle a mi líder que no puedo, porque me llamaba la atención. No puedo porque tengo que trabajar. Yo trabajo en un carro alquilado. Es el Y el colmo, día ¿no? Le mate la atención por ir al servicio. Ese ya, en fin. me Ah, llamaban la atención, me reclamaban, pues no, pero tú mm, tienes que ir al culto de la escuela, decían. ¿Por qué? Llegué a la conclusión posteriormente de que cada escuela, lo que salía de las ofrendas, el diezmo, era para ese pastor. sí, De, bueno, se repartían. sí, pues así es, pero ya eso ya recontra sabido. Y además que con nuestra congregación tenemos varios aguavivas, ya nos han contado todo. Sí, Bravos son. Bueno, hermanos, vamos a entrar al texto. Ella se ha puesto ahí en pantalla lo que es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos leyendo siempre, como siempre, cuatro versiones. Comenzando con Reina Valera contemporánea.
que dice así, Hebreos 5, 11, del versículos 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para aprender, para entender, perdón. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿No? Lo mismo en Reina Valera 60. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No? Rudimento es una palabra que vamos a analizar. Tengan en cuenta esta versión, ya de la Reina Valera del 60. Hebreos en EBI dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro, ¿no? Acá han cambiado más o menos el sentido, ¿sí? En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Acá han hecho creo yo en el BI, una traducción de la palabra rudimento, o sea, de las cosas más elementales, podemos traducir la palabra rudimentos, ¿no? Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimente de leche sin experto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La última versión a analizar hoy es Biblia de las Américas, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces acá hay ciertas señales de alerta que nos de que las cosas para estos cristianos no están andando bien, ¿no? Indicios de inmadurez, ¿no? De inmadurez. Entonces tenemos el versículo. Te digo, disculpa. A ver. Entonces tenemos en el versículo 11 que son lentos para entender, ¿no? Eso es lo primero que nos quiere decir este texto, ¿no? Que estos cristianos a los que se le escribió Hebreos eran como los israelitas de antaño, ¿no? Que si ustedes hacen un poco de memoria cómo eran los israelitas en el Antiguo Testamento, que no se habían beneficiado de lo que habían oído, ¿no? No escucharon. Podemos perder nuestras habilidades espirituales al no concentrarnos, o sea, ahora nosotros, en lo que escuchamos o al no ponerlo en práctica. Por ejemplo, la parábola de los talentos en Mateo 25 constituye un buen ejemplo, ¿no? De este peligro, ¿no? El cristiano tiene que continuar estudiando, ¿no?
la revelación de Dios con el fin de crecer y evitar el embotamiento espiritual, ¿no? Estos cristianos no se habían graduado en los niveles más altos de la espiritualidad, más bien habían retrocedido, ¿no? ¿Cuántas veces vemos hermanos que están en la fe 5, 10, 15, 20, 25 años y no avanzan, ¿no? Se quedan en la fe con los principios básicos, se quedan con el librito rojo, ¿no? Que todos alguna vez ha caído por nuestras manos, ¿no? De la Iglesia de Cristo, del librito rojo, ¿no? Pese a que Timoteo poseía al menos un don espiritual, se les mandó a avivar ese don, ¿no? Y a no descuidarlo. Eso lo leemos en 2 Timoteo y 1 Timoteo, ¿no? Y si alguien especialmente dotado, como lo fue Timoteo, se requería que estudiara con diligencia, ¿no? Si a Timoteo se le exigía que estudiara con diligencia. ¿Qué puede esperarse entonces de nosotros? Así como los cristianos a quienes se les dirigió Hebreos habían caído en una triste condición, somos los culpables nosotros de nuestro propio retardo espiritual, ¿no? Si bien nosotros como iglesia, como congregación, debemos dar herramientas, ¿no? Para que los hermanos puedan acceder a estudios, ¿no? A leer, a poder comprender más y mejor las escrituras, ¿no? Por eso es que hacemos estudios los días jueves, por ejemplo, ¿no? Y los días domingo. Eh, el interés debe nacer de cada uno, ¿no? O sea, cada uno al final es culpable de su propio retardo espiritual, ¿no? No quiero ser un poco, eh, Está agarrando carne. no, claro, suena como que le estoy llamando la atención, no a ustedes, sino a los que no entran, pero no se trata de mí, ¿no? El domingo repite lo mismo. No se trata de mí, es lo que podemos desprender de este texto, ¿no? O sea, No, estás tanto tiempo y a veces hablas de cosas bien básicas, ¿no? Y pudiendo y teniendo la oportunidad de poder ¿no? Ser un maestro, ¿no? Deberías aprender más, ¿no? Eso es lo que nos dice este texto, ¿no? Pese que a la idea del sacerdocio de Melquisedec se mencionen documentos provenientes de la comunidad del Mar Muerto de Qumran y del escrito de Filón de Alejandría, por ejemplo, que también César lo menciona, es probable que el concepto no fuera analizado normalmente, ¿no? Tal vez debido al desconocimiento del tema de sus lectores, el autor se le hacía difícil explicarles su argumento. Incluso en estos días, algunos lectores tienen dificultad para entender las declaraciones que hacía Melquisedec. Si estos cristianos hubieran escuchado con más cuidado, ¿no? Podrían haber podido hacerle frente con mayor facilidad a estudios más profundos de las escrituras, ¿no? ¿No? Porque el hebreo se habla de Melquisedec, pero de repente no lo entendían o no lo entendemos. Pero ellos pudieron haberlo entendido por lo que acabo de decir hace un ratito, ¿no? Por si hubieran prestado más atención, si hubieran sido más diligentes, si hubieran sido más eh, afanosos, como decimos a veces, ¿no? Para poder estudiar las escrituras, eh, no por caerle bien al que dirige el estudio, sino porque es un mandamiento, ¿no? Pablo le pedía a Timoteo y Timoteo tenía dones espirituales, ¿no? Y nosotros que no tenemos dones, ¿no? Con mucho mayor razón, ¿no? Entonces, el versículo 12, primera parte, 12a, por decirlo, ¿no? Nos habla de una incapacidad para enseñar, ¿no? Un segundo indicio de madurez en los primeros lectores de Hebreos lo constituye entonces su capacidad para enseñar. Su problema no era la falta de inteligencia, por el contrario, sus habilidades hacían su condición aún más reprobable. O sea, eran inteligentes, pero no entendían, ¿no? No enseñaban, entonces era peor, ¿no? O sea, hacía, ¿no? Los hacía más reprobables, ¿no? Su problema, jamás, por hecho, jamás pretendieron caer en esta situación. Sin embargo, la pereza mental la había producido. No hay nada de malo, ¿no? Evidentemente no hay nada de malo en ser un bebé en Cristo, pues todos los hemos sido alguna vez, ¿no? Así todos comenzamos nuestra vida cristiana.
Pero Pablo catalogó, por ejemplo, a los cristianos de Corintio como niños. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos 1 Corintios? Pablo los catalogó a los de Corinto como niños, ¿no? Que en griego es nepios, ¿no? Y a los miembros más avanzados, maduros, ¿no? Eso lo hemos estudiado nosotros en 1 Corintios 3:1 y lo de madurez en 1 Corintios 14:20, ¿no? Entonces le surgió a otros hermanos a ser perfectos y completos en su forma de pensar acerca de la voluntad de Dios. La madurez que el autor deseaba, el autor de Hebreos deseaba para los cristianos a quienes escribió era que pudieran entender y apreciar la exposición de la verdad a un nivel avanzado. Todos los que hemos tenido hijos, un bebé es hermoso, pero si pasan los años, ¿no? Y este niño, ¿no? Sigue siendo un bebé indefenso, entonces ya nos preocupamos, ¿no? O sea, ¿no? Si, si, si nuestro hijo pasa 4, 5, 6 y se sigue comportando como un bebé que no se, indefenso, ¿no? Sin capacidad de nada, no solamente nos preocupa, sino que sería patético, ¿no? No le hemos enseñado nada, ¿no? ¿No? Entonces es triste cuando los hombres y mujeres que han sido cristianos por años, como le decían, hay cristianos que son a veces décadas, ¿no? En una congregación en la vida cristiana son hallados desconocedores de realidades espirituales que deberían tener gran significado, atractivo y fuerza para ellos, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Hemos hablado nosotros de la importancia, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Eh, para la vida eterna, ¿no? El cuerpo físico, ¿no? O el cuerpo glorificado, como lo solemos decir, ¿no? Eso es una verdad fundamental en el cristianismo, ¿no? La resurrección, ¿no? Y la importancia de un cuerpo, ¿no? Eh, pero ¿cuántos cristianos creen que puedan entender, al menos de manera básica, ese fundamento cristiano? ¿No? ¿No? Vayan pensando, ¿qué porcentaje ustedes creen de cristianos que entienden eh, eh, la importancia de ese fundamento? Entonces, habiendo escuchado algunas predicaciones básicas por cierto tiempo, los hebreos cristianos debieron haber entendido las profecías y simbolismos antiguo testamentarios, ¿no? Acerca de Jesucristo, ¿no? Sin embargo, no habían crecido lo suficiente para comprender y regocijarse en estos principios de las escrituras, ¿no? Puede que para el sordo o el de poca audición sea difícil entender el mensaje que estemos tratando de comunicarles, ¿no? Los cristianos de aquí, ¿no? Los que está dirigida en un principio esta carta, se describen que aquí perdón, se me enreda la lengua. Los cristianos que aquí se describen, ¿no? Los primeros receptores de esta carta se encontraban entonces en una situación espiritual similar, ¿no? O sea, no es que hayan sido sordos, hayan tenido problemas de oír, sino que espiritualmente tenían ese problema, ¿sí? Todos los cristianos fieles deben saber lo suficiente como para transmitirle las verdades del reino a la siguiente generación, ¿no? No solamente deben saber lo suficiente y deben transmitir, es una obligación transmitir, ¿no? Puede que nunca se conviertan en maestros a tiempo completo, sin embargo, pueden a diario ser maestros prácticos, ¿no? En la iglesia primitiva había maestros que tenían el nombramiento especial de la enseñanza, ¿no? Otros enseñaron día a día. En sí, todo cristiano, aun si no pueda ser el mejor maestro, tiene la obligación de saber lo suficiente como para presentar defensa y dar razón de la esperanza que hay en él. En esta amonestación, ¿no? Por primera vez el autor culpó a sus lectores, ¿no? Por su inmadurez espiritual. O sea, la culpa es de ellos, o de nosotros en nuestro caso, si es que nos encontramos en esta situación. Cuando la iglesia comenzó, algunos cristianos recibieron dones espirituales mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ¿no?
Eso lo hemos visto también en 1 Corintios, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 12 de 1 Corintios. El hecho de que se les amonestara por no llegar a ser maestros en un periodo de tiempo considerable sugiere que el don milagroso de la enseñanza junto a estos maestros especialmente dotados quedaría atrás. Y quedó atrás, ¿no? O sea, al final todos estos dones milagrosos cesaron, ¿no? Porque a quienes los apóstoles pusieron las manos, ellos también murieron. Y ellos no podían transmitir a su vez, perdón, los dones, ¿no? Entonces, el don milagroso de la enseñanza cesó, pero aún había la obligación de enseñar. Entonces, otros necesitarían desarrollar sus habilidades naturales para convertirse en maestros maduros con el fin de reemplazarlos a ellos, los que tenían en un principio el don. En Efesios 4, versículos del 8 al 15, se muestra que estos maestros especialmente dotados ayudaron a guiar la iglesia hasta que fue dada la revelación completa de las Escrituras, ¿no? Los dones milagrosos existieron para edificar la iglesia infante en el servicio eficaz, ¿no? Cuando recién estaban haciendo los dones fueron para la formación y el impulso de la iglesia que recién estaba comenzando, ¿no? Sin embargo, la siguiente generación de cristianos tenía que apoyarse en el talento natural que era mejorado con el crecimiento espiritual. La obligación por enseñar era lo que Pablo tenía en mente en 2 Timoteo 2:2 al decir, ¿no? Y cito, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Esto es lo que leemos nosotros en 2 Timoteo 2:2, ¿no? Lo que has oído de mí, ¿no? Dáselo a otros hombres para que también esos hombres lo transmitan y enseñan a otros, ¿no? Entonces lo que quiso decir Pablo que era que el futuro de la iglesia dependía de una transmisión apropiada de la verdad a la siguiente generación. El crecimiento espiritual entonces se da por medio del esfuerzo. El no poder crecer o retroceder hasta el punto de olvidar los rudimentos de la fe es lo opuesto a lo que Cristo desea que experimentemos. Esta severa amonestación debió haber despertado a los cristianos hebreos cuando la escucharon siendo leída en su asamblea, ¿no? Porque estas cartas se leían en la asamblea cuando estaban todos juntos, ¿no? Podemos casi escuchar a alguien decir, ¿no? No he crecido para convertirme en maestro porque no quiero esa responsabilidad, ¿no? Es como que alguien diga, no, nadie por lo general, cuando hay obligaciones levanta la mano, ¿no? Y se ofrece, ¿no? No, yo no soy para esto, ¿no? Yo no quiero, no puedo comprometerme en aquello, ¿no? Santiago dijo que hay mucha responsabilidad en hacerse maestro. Dijo que los que buscan enseñar a otros recibirán un juicio más severo, ¿no? En lo que me he metido yo, ¿no? Santiago 3:1, por ejemplo, dice eso, ¿no? O sea, si tú quieres enseñar, o sea, el que enseña, el que predica, el que se encarga de transmitir la palabra de Dios a otros, es más duro el juicio para eso. Este hecho del juicio más severo no debe desmotivar, en todo caso, a los creyentes a crecer con el fin de compartir el Evangelio. Cuando transmitimos fielmente la verdad a los demás, nos convertimos en gran bendición para ellos. Y Dios bendice nuestra enseñanza y a los que escuchan el mensaje del Evangelio por medio de nosotros. Pocas personas pueden hacer al cristiano más feliz que el haber enseñado y convertido a otros, ¿no? Yo, por ejemplo, no he llevado a nadie a la iglesia, o sea, nadie no es que no sé si no me creen o no, pero yo no, pero hay una gran satisfacción, creo yo, cuando alguien, a quien le has predicado, no es que vaya al servicio, vaya a la iglesia, o con el que empieza a cambiar su vida de a pocos, eso a un cristiano le da felicidad, ¿no? ¿No? Juan lo expresó de esta forma, ¿no? Eso lo leemos en tercera de Juan, versículo 4, porque no tiene capítulo, ¿no? No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Dice Juan en su
tercera carta, ¿no? Tercera de Juan, ¿no? El concepto de lo más elemental puede aplicarse tanto a las enseñanzas antiguas testamentarias como a las nuevas testamentarias, ¿no? Los rudimentos, ¿no? Es lo que, la palabra que les decía, ¿no? A la ley del Antiguo Testamento se le refiere en Hechos 7:38 como palabras de vida, ¿no? En Romanos 3:2 se le describe como la palabra de Dios. A la doctrina del Nuevo Testamento también se le llama las palabras de Dios en Primera de Pedro 4:11. Entonces, la ley preparó a Israel, ¿no?, para la enseñanza de Cristo. Se le denomina nuestro tutor para llevarnos a Cristo, en Gálatas 3:24. O sea, la ley de Moisés es como el tutor para que al final vayamos a Cristo. Tuvo esa función para los judíos en particular, sin embargo, sigue siendo también un maestro para los gentiles cristianos. Nosotros aprendemos del Antiguo Testamento y en provecho aprendemos del Antiguo Testamento los principios de obediencia y del Nuevo Testamento aprendemos lo que debemos obedecer hoy, ¿no? En Hebreos 6:1, y eso lo veremos más adelante, vemos una referencia a lo más elemental de las palabras de Dios. Puede que haya un contraste entre las palabras de Dios y los principios de Cristo. Sin embargo, estas nociones mencionadas se entrelazan en una dispensación de una dispensación a la otra, ¿no? O sea, del antiguo al nuevo, ¿no? Los rudimentos o lo más elemental, la palabra griega es estoikeion, podrían significar las letras del alfabeto, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué se referían los griegos con los rudimentos o lo más elemental? O sea, el alfabeto, por ejemplo, ¿no? Los elementos básicos que forman el universo, ¿no? La idea es que ustedes necesiten aprender de nuevo el ABC del cristianismo, ¿no?, por ponerlo en un idioma más comprensible, un idioma más actual. Entonces, en cierto sentido, nunca dejamos atrás nuestro ABC, ¿no? Sin embargo, no seguimos repitiéndolo, pues el uso constante de palabras lo han hecho parte de nuestra misma naturaleza, ¿no? Nosotros no estamos hablando del pecado, de la creación, ¿no? No hablamos no hablamos de todo el tiempo de eso, de los fundamentos básicos de eso, porque ya están incluidos en todo lo que nosotros explicamos, ¿no? O sea, en todo lo doctrinario que viene después de eso, ¿no? En otro contexto, no aprender los principios básicos sería como el estudiante avanzado de matemáticas que jamás aprendió las tablas de multiplicación, ¿no? Tendría que, cada vez que tiene un problema, tendría que retroceder. ¿Cuánto es 12 por 5? No podría decir, ¿no? Eso no es inconcebible y sería un atraso. Entonces, lo mismo pasaría con un cristiano que siempre ante una situación, ante una lectura, un estudio, tendría que regresar de nuevo a fundamentos básicos, ¿no? Ahora, vayamos de versículo 12, segunda parte, hasta el versículo 14, que es en lo que podríamos decir que hay una continua necesidad de leche, ¿no? O sea, de lo más básico en estos creyentes, en estos cristianos, ¿no? En la palabra de Dios hay leche y hay alimento sólido, ¿no? Es penoso quedar capacitado para solamente recibir leche. Esta parece haber sido una figura común en el primer siglo y fue usada también por Pablo en Primera de Corintios, ¿no? El cristiano de leche es el inexperto en la palabra de justicia. El deficiente de amor en los corintios, la deficiencia de amor en los corintios les impedía su crecimiento. No siempre es la falta de conocimiento lo que detiene el progreso, puesto que la iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales necesarios para proveerles de conocimiento. Su falta de meditación en la palabra de Dios, que es más que simple leer, ¿no? O sea, meditar en la palabra no simplemente es leer, ¿no? Sino asimilarla y obedecerla, ¿no? Hacerla propia, ¿no? El no meditarla los llevó a una niñez perpetua, ¿no? Algunos predicadores parecen creer que las congregaciones solamente necesitan leche y nunca van más allá de los principios básicos, tal vez debido a su propio conocimiento inadecuado, ¿no?
No es nuestro caso, pero es más, alguna vez habré escuchado que nuestra congregación a veces, uy, están hablando de ese tema, qué bravos, ¿ah? No, y no es que no es que haya jactancia en ello, pero yo creo que es el deber de un cristiano ir más allá, ¿no? Entender más allá y asimilarlo y obedecer las escrituras, ¿no? Otros presentan sermones demasiado profundos, ¿no? Para la mayoría de los miembros, ¿no? Entonces es necesario que prediquemos los elementos básicos y también principios más avanzados. Ahora, si no damos la carne, ¿no? Los alimentos sólidos, ¿cómo puede el predicador ayudarle a la congregación a crecer completamente? En referencia al versículo 14 es lo que han alcanzado la madurez, o los que han alcanzado una mayoría de edad, ¿no? En el discernimiento espiritual. Ahora, tales cristianos podrían no ser muy adultos, ¿no? No, acá no estamos hablando de edad física, ¿sí? Acá hay un contraste entre la persona y el niño en el versículo 13, ¿no? El niño tiene que desear la leche espiritual para crecer para la salvación suprema. Cuando uno busca continuamente en la palabra y usa lo que aprende, pronto podrá discernir entre el bien y el mal. Esto debe ser la meta de todo santo. Hebreos, por ejemplo, constituye un reto porque contiene mucho alimento sólido, ¿no? Hebreos es una carta, yo no considero que sea difícil de entender, pero es densa, o sea, hay que leerla tranquilo, ¿no? Para poder entender todo lo que la carta nos dice, ¿no? Al estudiarlo cuidadosamente y determinar cuál es nuestro entendimiento de ello, es una manera con la que nosotros podemos valorar eh, el nivel en que estamos, nuestro nivel espiritual. Hermanos, escucho alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer. Entonces le decía que vamos a hacer 6-1-3 si es que nos da el tiempo, si es que no están cansados. Escucho. Julio, Sí. bueno, en el 11 en todo caso, cuando dice ser maestros, o sea, y tú, bueno, comparaste y dijiste como yo, ¿no? O sea, es enseñar a una cantidad, pero esa de repente también es también el título personal, un evangelismo personal, o sea, implica ser maestro también, ¿no? O Ujú. sea, Sí. no necesariamente en una clase, un grupo de personas o tres, o sea, como nosotros en este momento, sino maestro que generaliza, ¿no es cierto? Ujú. Porque yo no puedo tener un aula, pero mi quehacer diario es hablar con muchas personas que me las crucen el camino y llevarle el evangelio, Ujú. ¿no? O sea, no. Claro, sí. Yo puse un ejemplo por ponerme de ejemplo, ¿no? Pero Se- evidentemente todos, si ya estamos pues en la fe sus años, ¿no? Sus años, debemos ser maestros, ¿no? O Debemos sea, transmitir. o sea, tenemos que llegar al conocimiento, o sea, no Ujú, necesariamente ser maestro, pero sí tener el conocimiento, ¿no? O sea, de escudriñar la palabra, como dice, ¿no? O sea, ujú, saber, y el último lo dice bien claro, ¿no? El discernir entre el bien y el mal, ¿no? Que hay veces son detallitos que a la ligera no nos damos cuenta, pero sí verdaderamente, ¿no? Como por decir, el tatuaje, ¿no? O sea, ujú. bailo o no bailo, pero yo no voy al salsódromo, no voy a una discoteca. O sea, ¿puedo bailar en mi casa? Discerne Claro, el hay bien o el ¿qué mal. paso digo? El discernimiento, o sea, es como alguna vez en un estudio que estábamos haciendo en la iglesia de Santo Domingo. Y yo entiendo el punto, ahora voy a comentar la anécdota. Por ejemplo, hay un grupo, en el estudio había un grupo de hermanos y el hermano que dirigía el estudio decía, no, no se debe tocar el licor bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y yo entiendo que haya dicho eso, ¿por qué? Porque de repente en ese grupo de personas había uno que otro que haya tenido problemas de alcohol, ¿no? Entonces, para evitar problemas, ¿no? Es como lo que leemos en Hechos en el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén se prohíbe la ingesta de sangre, ¿no? ¿Ya?
¿no? Porque son judíos que están, judíos cristianos, dicen, bueno, ya tampoco sangre, ¿no? Ya, pero después hay textos que dicen, no, no hay problema, come lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el problema no era, no es problema lo que comas, sino que no querían ser pie de tropiezo para otras personas, ¿no? Entonces, si uno usa el discernimiento y dice, no, pero no puedo tomar, o sea, yo no puedo tomar una copita de vino con una comida, y la Biblia nos dice que no debo ser ávidos al vino, o sea, borracharnos, ¿no? O sea, el problema no es beber, el problema es emborracharse, ¿no? O sea, de cortar tus sentidos, tu razón, ¿no? Pero eso obviamente es lo que te da el estudio, el estar estudiando, nos da discernimiento, nos da capacidad de respuesta, ¿no? Para poder defender nuestra fe y nuestra posición ante ciertos eventos de la vida, ¿no? Eh, y eso es obligatorio saber haber crecido. Si tú te quedaste, como les mencionaba, el librito rojo que todo el mundo ha tenido, ¿qué dice la Biblia, no? Es el librito rojo que nos entrega o que hemos estudiado alguna vez acá en la Iglesia de Cristo, ¿no? Son principios súper básicos, ¿no? Y si nos quedamos ahí, por ejemplo, ahí no habla pues lo que les comentaba, ¿no? De la importancia del cuerpo ni de la resurrección, es un fundamento, eh, es un pilar dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? De la doctrina Claro, cristiana, ese es ¿no? el inicio, el inicio. Es por eso que acá también, en todo caso, hay que recalcar eh, cuál es la actitud como congregación, ¿Mm? ¿no? Porque también estudios, ¿no? Más, o sea, lógico, lo hacemos hoy día, el domingo, pero también puede ser de otra índole, ¿no? Que bueno, un Claro, tiempo estuvo haciendo en casas, varones, jóvenes, mujeres, bueno, mujeres tienen, las damas tienen, ¿no? Y incluso hasta más fluido, ¿no? ¿No? Porque al final la idea es llegar a eso, ¿no? Al conocimiento de la verdad. Sabemos verdad, sabemos que vamos a ir al cielo, salvación, vida eterna, bautízate, pero el simple hecho también de compartir, ¿no? Eh, eh, compartir entre hermanos, llegar a ser una familia más unida, tiene que ver mucho también como el crecer espiritualmente, ¿no? ¿Mm? Pero si no, ¿cómo consigues eso? Sí. Si hay veces eres indiferente. Mm, Sí, pues. mm. Pero como le digo, la responsabilidad, ¿no? De tu condición espiritual, ¿no? Es personal, o sea, la condición es de uno, o sea, la responsabilidad es de uno, ¿no? Claro, La congregación, el cuerpo de Cristo, da herramientas, ¿no? Te da las posibilidades, porque eso es lo que cada uno debe hacer, ¿no? Como tú me mencionabas, o sea, si yo siendo el cuerpo de Cristo y puedo predicarle o puedo hablar de la palabra a alguien, ¿no? Si bien no tengo un título de maestro ahí en la frente, pero estoy ejerciendo eso. eso, claro. Estoy siendo un maestro, ¿no? Y Mm. no solamente siendo un maestro hablándole a alguien, sino o sea, con tu misma Testimonio. vida, tu testimonio de vida, eres Mm, maestro, ¿no? Entonces, sí, estás obligado. O sea, lo que nos dice el texto es, debe ser maestro, ¿no? sí. ¿No? Entonces, así tú no quieras, ¿no? A veces uno dice, no, pero no es como alguien que tiene una responsabilidad ante todo, eso es una responsabilidad de todo, ¿no? Eso es parte, como te digo, de la gran comisión, ¿no? Claro, ese sí. El enseñar y predicar el evangelio es parte de la gran comisión, ¿no? Y predicar hay muchísimas formas de hacerlo, no solamente con palabras, ¿no? Bonito, ¿no? Te quité el micrófono, si quieres hablar, No, Tincarito. Juanito habló al principio, ya habló al principio. No, no, tranquilo, tranquilo. No te escucho, Juanito. Abre tu micrófono. No, no, en verdad no me adelanté. No hay que,
Yo me hago un resumen de mi vida cristiana y con todo lo que dice en la Biblia, no es que el maestro nos lo diga, ¿no? Además, me siento un poco avergonzado porque yo con los años que tengo caminando en este camino angosto, yo debería servir al Señor de otra manera, como maestro, predicando, pero te soy sincero, ¿no? Yo le echo la culpa a mi edad, dejaste físico mental, no tengo retención de lo que leo, yo puedo leer 2, 3 veces y de 50 palabras agarro 5, me dejo entender. Mm. Entonces no completo como para enfrentarme a predicarle la palabra a una persona, ¿no? Hablarle de Dios es compartir la palabra, predicarle, ¿no? Mm. Y eso, de eso me siento mal. Después como servidor trato de servir. Yo sé que también Y es eso una también es una forma de predicar también, forma Juanita. lógica, yo entiendo, ¿no? Pero a mí me gustaría. Testimonio, tu testimonio diario haces entender a la gente que Cristo transformó a tu vida. O sea, tú no Claro, tienes que sentirte ni menos de nadie porque también eres un hijo de Dios, también vas a estar en la presencia del Señor porque estás encaminado, había un arrepentimiento, reconoces que te equivocaste y que a partir de ese momento has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal y tratas en lo posible servirle y hacer que tu familia, tus, tus seres queridos que un tiempo vieron cosas no gratas en tu presencia, ahora ven claro, todo lo contrario, pero no está en ti cargarlos ni llevarlos a la iglesia. El Señor, por medio tuyo, va a conseguir que ellos entiendan en su momento. Y dicho sea de paso, a veces de alguna manera complicada para cada quien, y ahí Ujú. van a tener que acercarse al Señor, a la iglesia, al templo, de repente no a Salamanca, de repente a otra iglesia más cercana a su casa, pero eso ya escapa a nuestro control, solamente servirle al Señor como tú lo sigues haciendo, Juan. No te sientas ni menos, y más no te digo porque nadie es más de nadie, todos somos iguales ante la presencia del Señor Mm. y solamente trabajamos para Él. Uh -huh. yo por eso, gracias, hermano, por eso que yo oro pidiéndole a Dios que me dé sabiduría, entendimiento, Amén. sobre todo capacidad mental como para enfrentarme a muchas personas de acá de mi barrio mismo, porque hay muchos amigos que saben que yo soy cristiano y me dicen, pero ¿y por qué te vas a estar? Porque me preguntan, estaba mi iglesia, ¿no? ¿Qué iglesia congregas? Mi iglesia de Cristo, en Salamanca. Pero si acá nomás a 6 cuadras de donde yo vivo, hay una iglesia que es de Alianza Cristiana y Misionera. ¿Por qué no vas ahí si ahí también van cristianos? Me dicen, ¿no? Entonces empieza un tirijal. Le digo, yo he nacido en una iglesia y tengo que congregar en ese lugar porque tengo que demostrar con mis actos, con mis hechos, a Dios sobre todo, ¿no? Porque mis hermanos saben, me conocen, que de alguna u otra forma estoy sirviendo a Dios. No solamente es cuestión de vivir obedeciendo, no cometiendo pecados, tratando bien a mis hijos, dejando de no tomar, no beber, ¿no? No hacer cosas que en realidad yo sí sé en la Biblia dice, ¿no? El exceso es malo, ¿no? Mm. De lo que fuere, ¿no? Entonces yo hasta en reuniones me privo, porque yo sí bien fiestero he sido, me gusta mucho el baile, ¿no? Pero bueno, no voy a decir que me he privado de ir a reuniones familiares o amigos, cumpleaños, ¿no? Me costó bastante el decir gracias, no tomo, gracias. Oh, se sorprende, pues, ¿no? Porque yo armaba fiesta, pero no, le digo, hermano, y he tomado tanto que ahora me he dado cuenta, o sea, les converso, ¿no? Me he dado cuenta de que no me lleva a buen lugar. Mm. Yo prefiero, ya muchos años, hace casi 20 años que dejé el licor, ya no tomo. Allá han pasado el tiempo y ya saben, cuando voy a la misma reunión todavía, nada, me ponen mi agua mineral ahí. Pero un vasito de vino, un vasito te acepto, le digo, pero más no, le digo. Me vas a disculpar ahora, yo no necesito tomar para mover el esqueleto, le digo yo, no, yo puedo bailar, las piezas no hay problema. Es en mi vida cotidiana, ¿no? Con mis hijos, mi familia.
Porque si mis hijos van a ver que voy a una reunión, no tomo, no bailo, nada, ni converso, no estoy sentado ahí mirando. Para yo estar así, va a decir mis hijos, mejor me quedo como estoy, ¿no? Porque ellos ven que uno es un espejo, pues. Claro, Entonces, eso, por ejemplo, a eso, tú a esa conclusión llegas porque hay discernimiento. Claro. O sea, no es que, es que creo que mal hacemos en entender en la palabra de Dios como un libro de normas de lo que no y lo que no y lo que sí, ¿no? Entonces no es tanto así, sino que es el estudiar nos da los lineamientos para una forma de vida, ¿no? claro, ¿no? Y eso se consigue estudiando y discerniendo la palabra, ¿no? O sea, no solamente la leo, dice, no, acá dice que no, eh, no debo, no debo tomar vino, ¿no? No debo, o sea, por poner el ejemplo que tú has tocado y es un ejemplo que suelen tocar bastante en estudios bíblicos, ¿no? No, acá no sé, no debe haber licor ni nada, porque eso no, bueno, la palabra nos dice que es que sea, no, que sea bebedor, o sea, adepto al vino, ¿no? Eso es lo que dice, por ejemplo, cuando uno dice requisitos para el nombramiento de diáconos ancianos. No dado No, el vino. ¿qué? No dado al vino, o sea, pero ¿qué? Claro. ¿Qué significa no dado al vino? O sea, que no toma No, vino, puede tomar vino. ¿No? Además, Jesucristo tomó vino No, en las entonces, bodas. algo de vino, dice. No, algo, no está bien, ¿no? Algo de vino. Entonces, el discernimiento de la palabra nos lleva a entender que no está hablando de que no tomemos vino, sino Claro. que no nos emborrachemos, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? ¿eh? Entonces, Todo en exceso es dañino, todo dice. es sexo es malo. Todo es sexo es malo. Menos de hablar de Dios, ¿no? Eso no creo, no sé. No, Eso sí no es yo, malo, hermano. si yo fuese un orador con ustedes, ya que no me cansaría de orar, aunque sea a todo el que pase por acá, ¿no? Pero sí le converso. A veces saben decir, yo vivo a 20 metros de una iglesia católica y a veces me cruzo con amigos y se persina, como dijiste antes, pero no, se persina. Y yo No. no me persino, pero me dice, hemos pasado por una iglesia. Iglesia, le digo, es un local, ya amigo de confianza, pues, es un local, le digo, que se reúnen los católicos, le digo, para seguir lo que dicen, pero muchas veces no lo seguimos porque ¿cómo se llama? El cura te habla, pero yo lo he vivido que a las 2 horas que ya salía de la iglesia estaba chupando con todos los patas en un parque, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Ese es burlarse de Dios, bueno, pero y así, ¿no? Me cuesta, me ha costado, yo sé que me va a seguir costando, ¿no? Me criticarán tantas cosas. Con decirte que he llegado al extremo de cuando que dejaba de taxar hace poco, suben mujeres al carro con necesidades económicas y no solamente para no pagarte el taxi, no quieren pasar un rato contigo, pero que no le digo, disculpa, no me gustan las mujeres, le digo. Ah, es maricón, que por acá se comienzan a fregarse. Ya bájate, por Cuidado, favor, Juanito, Satanás. cuidado. No, sí, pues, pero conmigo lo importante es llegar y no quedarse, como dice el texto, en ser bebés, ¿no? En ser bebés, ¿no? Ah, tú, Sino lógico. que No quiero estar- no el quiero estudio y el andar cristiano nos debe llevar a madurar, pues, ¿no? a tener discernimiento, ¿no? ¿No? Y poder, como tú dices, ¿no? Poder defender nuestra fe, ¿no? O sea, ser Ah, apologistas del cristianismo, sin tener, pues, y ser, pues, grandes maestros y teólogos, porque eso no es lo que nos llama el texto, sino lo que nos dice que todos debemos ya ser maestros y defensores de nuestra fe, ¿no? De una claro. forma u otra, ¿no? Bueno, hermanos, creo que no vamos a hacer capítulos. Ya no, ya. Ya Ya no, no. ya no. Lo dejamos para el próximo. Pues si es que no hay otra pregunta o apuntación al texto que hemos estudiado hoy, dejamos el estudio por hoy y ya Listo, Julio. nos vemos el domingo, Dios mediante.
Oye, gracias, Julio. Gracias, Juan. Nos vemos. Nos vemos. Hermano, Ya, que Dios los y ya se bendiga. acaba el mes, ¿no? Ya se acaba el mes. Este último domingo es el último domingo de abril, ¿no? Sí, el domingo. Ya 28, Bueno, creo que. Listo. Listo, hermanos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias por chao, bendiciones. compartir el tiempo. Chao, chao. Estamos hablando, hermano.